Vamos a hacer una pequeña entrevista para hacer balance de esta temporada del Fútbol Club Barcelona, donde el primer equipo del Barça ha ganado una Supercopa de España y también la Liga. El Barça de Hansi Flick ha vuelto a hacer una temporada asombrosa, muy positiva y además imponiéndose al eterno rival, ¿no? Al Real Madrid. Supongo, esto es obvio, que usted está contento. Es obvio, salta a la vista, porque cuando se ganó la Liga usted lo celebró con un chapuzón en la Barceloneta. ¿Esta tradición ha venido para quedarse? Bueno, ojalá durante muchos años, el día que yo falte, pues ya no me podré bañar, ¿no? Pero mientras que yo esté vivo, pues lo haré, claro que sí. Empecé a hacerlo en Wembley, con la primera Copa de Europa, en el Támesis, pues allí no hay mar, y lo seguiré haciendo aquí en la Barceloneta, siempre y cuando ganemos campeonatos importantes, ¿no? Bueno, también le vimos celebrar la Rúa junto a la afición del Barça, cuando se hizo la Rúa de la Liga, a la altura de su hotel, en la Avenida Palas, ¿no? A ver, yo creo que los socios del Barça, los culés, estamos muy felices, muy felices. Nos vamos de vacaciones felices. Por la temporada, no solamente del primer equipo del Barça, por el fútbol femenino, por alguna sección que también ha triunfado, alguna no ha sido lo que esperábamos, pero en general el fútbol, que es lo que más interesa, felices. Felices por el equipo, felices por los jugadores, felices por el entrenador, que tenemos que reconocer que es un hombre excepcional, y también felices por el presidente Laporta y por toda su junta directiva, que han hecho una buena labor y sobre todo han hecho una liga en donde no ha sido fácil. Han jugado en 3 campos diferentes, en el Montjuïc, en el Luis Companys, en el Johan Cruyff, un partido, y después en el Camp Nou. Por tanto, una liga un poco accidentada. Por tanto, que yo creo que podemos irnos muy felices, muy contentos, disfrutar de las vacaciones y esperar a que Flick y Deco pues puedan hacer los fichajes que crean oportunos y a partir de aquí podamos seguir disfrutando, ojalá el año que viene, de la felicidad de este año. Contento entonces con la gestión del presidente Laporta, entiendo, ¿no? Que además arrasó en las últimas elecciones, usted le ha dado un cierto apoyo público. ¿Contento con la gestión del presidente Laporta? Sí, y además en mi caso, lo he dicho muchas veces y no una vez más lo repetiré, yo odiaba al presidente Laporta. En la época en la que yo fui vicepresidente con el presidente Núñez, el presidente Laporta, Le Fan Blau, el grupo d'opinió, estaba todo el día atacándonos a mí y sobre todo al presidente, ¿no? Por lo tanto, yo no tenía ninguna simpatía. Pero al final en la vida, y sobre todo en el mundo del fútbol, tienes que ser muy realista. Y yo creo que he hecho una gran labor, un gran trabajo. El pasado está, no me sirve nada que recordar cosas del pasado, y a mí lo único que me interesa es el presente y el futuro. Y ahí Laporta, la verdad, es que lo está haciendo muy bien. Y el hecho de que haya arrasado en las elecciones quiere decir que lo que yo pienso en positivo del presidente Laporta lo piensan los socios, porque si no, no hubiera arrasado, ¿no? Una campaña donde todo el mundo contra la voluntad de continuidad de Laporta, ¿no? Por tanto, yo sí, yo soy amigo de Laporta, a pesar de, volver a decir, de ese pasado que no es para olvidar, pero que en cualquier caso un culé como yo tiene que aparcarlo, olvidarlo y pensar solamente en lo que hoy día le necesita al Barça, que es que Laporta continúe, termine las obras del campo y podamos seguir disfrutando muchos veranos como el que vamos a disfrutar este año. Sí, de hecho la siguiente pregunta que tenía es que, bueno, la observación era que llama la atención como 2 enemigos del pasado se han acabado haciendo, no sé si amigos, pero sí al menos personas muy cercanas. Usted sí que habla de amistad, ¿no? Amigo. Yo reconozco que soy amigo y además aprecio mucho, y en la campaña todo lo que yo he podido hacer para decirle a los socios de Barça que había que votar a Laporta, lo hice con mucho gusto. Vuelvo a repetir, el Barça une y desune, y solamente desune a aquellos que no quieren el Barça. El que quiere el Barça se une a lo que quiere la mayoría y lo que tú piensas que es mejor para el club. Que en el pasado hizo muchas cosas que a lo mejor no me gustasen, tenía todo el derecho a hacerlo, a mí no me gustó y él lo sabe que no me gustó. Pero una vez yo no le había votado las últimas elecciones, y lo primero que hice cuando ganó, no en estas sino en las anteriores, fue ir a verlo. Y le dije, Jan, yo no te he votado, pero ahora tú eres el presidente, tú eres mi presidente,
Digo, vas a ser los próximos 5 años. Por lo tanto, voy a estar a tu lado y te voy a apoyar. Y lo he hecho en las asambleas, lo he hecho siempre que tengo oportunidad. Y ahora lo he vuelto a repetir en esta segunda tanda de elecciones. Ahora, dentro de 5 años, yo no sé si estaré o no estaré, pero en cualquier caso, si estoy ya, será otra historia, porque Laporta no se puede presentar y ya veremos a ver qué pasa. Ojalá pueda haber candidatos, como los que ha habido siempre en el Barça, y salga el mejor posible, ¿no? Bueno, brevemente, ¿cuáles creen entonces que son los grandes aciertos de Joan Laporta en esta segunda etapa como presidente del Barça? Bueno, el poner en marcha la obra del estadio. Esto todo el mundo lo estaba hablando desde hacía muchos años. Nadie se atrevía. El coste económico es enorme y eso es un riesgo. Por lo tanto, él ha tenido la valentía, las narices, digo narices parece una palabra más correcta que no la que me gustaría haber dicho, las narices de iniciar las obras, ¿no? A partir de aquí, en este aspecto social, no se puede criticar, sino todo lo contrario. Y ya no es solamente el estadio, es el Espai Barça y todo lo que viene detrás, ¿no? Ahí, para mí, es un aspecto muy positivo. Segundo, en el aspecto deportivo, bueno, ¿qué más podemos esperar? Hemos ganado 3 ligas, 2 seguidas con un entrenador, ha fichado un entrenador que, seamos sinceros, la mayoría de los culés no sabíamos ni quién era, no lo conocíamos, los muy futboleros quizás sí sabían que había sido entrenador del Bayern de Múnich y que había ganado muchos títulos y tal, pero la mayoría no sabíamos que Flick era ese entrenador que no sabemos lo que es, como persona, como entrenador, y eso es obra de él, porque el que decide qué entrenador viene, en un porcentaje muy elevado, y eso lo sé por experiencia, puesto que he sido presidente y he sido vicepresidente durante muchos años, es el presidente que decide el entrenador. Y el entrenador ha sabido rodearse de un director técnico Deco y de unos jugadores que, bueno, que son la masía. Y cuando la masía se pone en marcha, la masía es invencible, ¿no? Y a partir de aquí no tengo más que estar contento. Quizá, hombre, si todo fuera perfecto, sería imposible en la vida. Hay cosas, el básquet, por ejemplo, pues no ha sido lo que todos esperábamos, pero ha habido otros, como el fútbol femenino, pues que en el mundo entero se habla del fútbol femenino del Barça, ¿no? Como el mejor del mundo, ¿no? Para mí ha sido positivo y ahora tiene 5 años para que sean los mejores 5 años de la historia del Barça, puesto que tiene la experiencia de las cosas que ya ha hecho y bien hechas, tiene la experiencia también de los problemas que haya podido tener en el pasado y a partir de aquí sabe que no tiene 5 años más para poder continuar y en esos 5 años tiene que terminar lo que es el mejor estadio del mundo o uno de los mejores estadios del mundo e intentar pues, seguir ganando, ojalá, el año que viene la Champions, la Liga, si es posible, y cuantos más campeonatos mejor. Yo espero que tenemos un presidente de 5 años que nos va a hacer disfrutar muchísimo. Y también no me quiero olvidar de todo el equipo que tiene alrededor. No solamente de directivos, que eso es muy importante, sino todo el staff técnico, que no son los jugadores que están en el campo, que también hay que tenerlos en valor a la hora de valorar el éxito de la temporada y de estos 5 años que esperan por delante. Bueno, ha hecho una buena radiografía de la situación del club y de las últimas situaciones que han ocurrido recientemente. Mayoría positiva, sí que hay algunas cosas un poco más negativas, como usted decía, el tema del básquet. También hubo en su momento, bueno, yo creo que Laporta tuvo el acierto, por ejemplo, de cara a las elecciones, de resolver un poco esa crisis del básquet con el fichaje de Xavi Pascual, aunque ha sido más bien efímero, no ha durado mucho, pero justo llegó en un momento antes de las elecciones que eso contribuyó a sofocar un poco la polémica, la crispación que podía haber. También tuvo el acierto de volver a la grada de animación al Camp Nou, porque era un tema que también se había enquistado en el tiempo, estuvieron más de un año sin poder animar al equipo. Creo que ahí pues, estas decisiones también ayudaron al presidente Laporta en las elecciones. Yo le quería preguntar, ¿qué papel ha tenido usted, por ejemplo, en el tema de la grada de animación para ayudar a conseguir su regreso? No sé si usted de alguna forma ha intentado ayudar, influir. Me sonrío porque yo soy de los que digo siempre que lo que hace la mano derecha no tiene por qué saber la izquierda, ¿no? A ver, en ese sentido, yo hice lo que tenía que hacer como culé, como hubiera hecho cualquier culé. Yo creo que la afición del Barça es excepcional, pero en el campo nos falta un poco que alguien nos anime a ser ese jugador número 12, ¿no? Lo he sabido siempre. He sido un fundador de una peña muy importante en el pasado, de animación, y siempre he estado a su lado, ¿no? En un momento dado se estropeó las relaciones, se han vuelto a arreglar.
Yo lo único que le doy el mérito es a Laporta y a quien le habrá aconsejado de conseguirlo, ¿no? Lo que yo haya podido hacer o no, eso forma parte de mis sentimientos por el Barça. Si yo creo en una cosa, yo lucho para que esa cosa se haga, ¿no? Y después el presidente decide, ¿no? Ha sido el presidente el que ha decidido y el que ha visto con buenos ojos volver a iniciar una era de jove, que yo creo que ha sido un ejemplo que de cara al futuro, si se mantiene o se mejora, puede ayudar muchísimo en que en nuestro campo sea muy difícil ganar, porque hay 11 jugadores excepcionales, aparte de los que puedan jugar dentro del partido, pero después hay una afición que con Arada Jove es el jugador número 12. Vamos al Real Madrid, porque también está interesante lo que pasa ahora en la Casa Blanca. En el Real Madrid se volverán a celebrar elecciones después de muchos años, donde Florentino Pérez no ha tenido rival porque no se ha presentado a nadie como contrincante. ¿Cómo vive usted la crisis actual del madridismo? Bueno, yo no creo que tengan ninguna crisis. El fútbol tiene una cosa positiva y una cosa negativa. La positiva es que ganas y a partir de aquí empiezas la temporada que viene y intentar pues, hacer fichajes y hacer un buen equipo. Y el Madrid pues, ha sufrido una mala temporada y se ha terminado. Ahora, yo soy incapaz de vivir mi barcelonismo sin pensar en mi máximo rival deportivo, ¿no? Yo siempre he diferenciado mi admiración por la afición. Yo no tengo ningún problema con la afición del Real Madrid. Al contrario, ellos saben lo que yo pienso de ellos, ellos saben lo que yo sé lo que ellos piensan de nosotros y de mí, en este caso particularmente. Lo he vivido personalmente. Con la afición no tengo nada que decir. Contra los dirigentes ya es diferente. Ya no hablo solamente de Florentino, sino hablo de otros dirigentes que he vivido en el pasado. En cuanto al actual, Florentino, hombre, pues mucha gente dirá que soy incoherente con lo que voy a decir, pero es lo que pienso. Yo pido a los madridistas que voten a Florentino, que lo voten, sí, que lo voten. Ya sé que no va a ganar las elecciones, que las va a ganar porque yo lo pida, esto estoy seguro, ¿no? Pero yo quiero que las gane. Él va a presentar 500 hojas al presidente de la UEFA. Un informe de 500 páginas sí, relativo al caso Negreira. Yo tengo 2 hojas, 2. O sea, a mí me sobran 498. A él no. Yo le voy a decir al presidente de la UEFA, primero, he estado más de 20 años de mi vida en la UEFA. He sido miembro de comisiones económicas de la UEFA muy importantes, del fútbol profesional y fundador de la Asociación de Equipos de Fútbol. O sea, soy un hombre que cree en la UEFA y que cree en que las personas, aparte de ser defensores de esos equipos, tienen también que ser gente que entiende el fútbol como yo creo que lo he entendido siempre, ¿no? El señor Florentino Pérez ha hecho un flaco favor al fútbol, pero un flaco favor al fútbol, no al Barça solo, que no ha dicho más que mentiras y falsedades, y las va a decir en esas 500 hojas, ¿no? Pero al fútbol ha dicho, ha insinuado que los árbitros se venden, y eso no es solamente para beneficiar al Barça, eso quiere decir que en general está dudando de los árbitros del mundo entero. Es que eso es inaceptable. Y eso yo se lo voy a explicar en 2 hojitas al presidente de la UEFA. Y le voy a decir, usted mismo, usted ya lo ha vivido con la Superliga, como es este señor. Y ahora le voy a explicar cómo ese señor actúa en su vida cuando defiende, según él, los intereses del Real Madrid, diciendo cosas que son falsas, son mentiras, y que lo único que hace es perjudicar ya no a su equipo rival, sino al fútbol. Y yo creo que vamos a ver si pueden más mis 2 hojas o sus 500, ¿no? Claro que al final será la justicia la que pondrá cada uno en su sitio, ¿no? Entonces, ¿por qué quiero que continúe? Porque si yo tengo que hacer acciones y decir cosas de este buen señor, que lo he dicho y lo repito, amigo mío, personal, en lo humano y en lo profesional, lo admiro, no como presidente del Real Madrid, quiero tener frente al presidente del Real Madrid. A mí, como ex, no me interesa. Ya sé que yo también soy ex, pero bueno, yo me considero muy culé y él supongo que también se considera muy culé, pero bueno, a ver quién gana más. Yo quiero pelearme y decir las cosas que pienso del presidente del Real Madrid, no de este candidato que también tiene mi respeto, pero que no lo conozco. Por lo tanto, yo espero que los socios del Real Madrid lo voten, es un gran presidente, ha hecho cosas muy bien hechas y yo quiero que sea presidente para que yo pueda decirle al presidente de la UEFA lo que opina el presidente del Real Madrid y lo que es
y lo que ha hecho el presidente del Real Madrid. Es decir, ¿usted tiene claro que va a ganar Florentino Pérez? No, claro, no, clarísimo. Lo que pasa es que, bueno, se lo ha montado muy bien. Si lo hubiéramos montado nosotros así, nos hubiesen puesto de todos los colores en el Barça. Yo creo que él va a vender una parte pequeña del Real Madrid. Eso a mí también ya me va bien, que el Barça se quede como el único club del mundo que es propiedad de sus socios. Pero bueno, eso ya no es mi incumbencia, es incumbencia de que los socios del Madrid lo acepten, pero es que ganará seguro, porque hay un pasado que los socios del Madrid no lo van a olvidar, que ha sido muy positivo, esto hay que reconocerlo, sin la ayuda, en teoría, de nadie, más que de los grandes jugadores. Yo no voy a caer en la misma tentación que ha caído él, diciendo que hemos ganado con Messi y con Iniestas y con Carles Puyol y con Xavi gracias a los árbitros. Eso es una estupidez, una falsedad. Yo no entiendo cómo un hombre tan inteligente como es él sea capaz de decir esas cosas. A usted le molesta mucho este tema, ¿no? Sobre todo el tema de Negreira, el que acusen al Barça de haber robado. Y además, usted en su día también tuvo los servicios de Negreira. Se dice que empezaron con usted. No sé si también con Núñez ya habían habido pagos al señor Negreira, pero usted, que conoce un poco cómo fue aquella historia y además ha declarado como testigo en sede judicial. Lo he repetido tantas veces como ha hecho falta. Todos los clubes del mundo, el Madrid incluido, tienen dentro de sus nóminas a exárbitros que les ayudan a hacerles informes y a explicarles cosas que solamente un exárbitro sabe, pero nunca jamás. O sea, una cosa es que te hagan informes. Yo he dicho públicamente que es posible que durante mi época de presidente ya existiese ese tipo de contrato. No lo recuerdo, yo personalmente no participé en el mismo, pero bueno, si lo hubiera habido, pues tampoco hubiera estado en contra para tener esos informes. Ahora, de eso a decir, como ha dicho él públicamente, que hemos ganado ligas, que hemos ganado campeonatos y que le hemos robado. Es que la palabra robar es como si yo dijese que ellos son todos unos ladrones. No lo son ellos todos unos ladrones. O sea, en todo caso, los dirigentes, si es que lo han hecho. Ellos, nosotros no lo hemos hecho. Por tanto, sí, tienes razón cuando digo que me pongo muy nervioso, y cuando yo fui a declarar como testigo, se lo expliqué a la jueza. Se lo dije, señoría, es que no hay por dónde cogerse. Espero que llegue un día en que esto se aclare bien y que quede claro. Otra cosa es la ética, que si era un destacado miembro. De destacado miembro nada. Era un miembro más. Yo era vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Vicepresidente, con billar de presidente. Me sentaba al lado del presidente del Colegio de Árbitros. Ese sí que mandaba de verdad. Jamás, en los 20 años que estuve yo en la federación, jamás le mencioné, nunca, jamás, si un árbitro me había hecho un buen arbitraje, un mal arbitraje. Jamás, porque entendía que no era el sitio ni la forma de hacerlo. Y lo hubiera podido hacer al presidente de los árbitros, Sánchez Arminio, un caballero, quien lo dirá tantas veces que se lo pregunte. Ahora, que éticamente se pueda interpretar, yo no. Yo interpreto que, al igual que otros clubes han hecho lo mismo, el Barça no ha cometido ningún error. Ahora, que el señor Florentino diga puntualmente que somos, pero no los dirigentes, sino somos todos los socios del Fútbol Club Barcelona unos ladrones, hombre, pues hasta aquí no. Esto sí que es línea roja para mí. Y por tanto, cuando hay una línea roja, prefiero tener delante de la línea roja a un señor que es presidente que no a un expresidente que, por más que yo dijese cosas después del domingo, nadie me haría ni caso, porque ya no sería nadie. Creo que lo que dijo exactamente Florentino el otro día en aquella intervención pública, rueda de prensa que hizo ante diferentes medios de comunicación, lo que dijo es que él ha ganado 7 Champions como presidente del Real Madrid y ha ganado 7 ligas, pero que podían haber sido 14, ¿no? Y entonces dijo, las otras me las han robado, sí, dando a entender que 7 ligas que ha ganado el Barça y no el Madrid, pues se las habían robado. Es que bueno, las palabras hay que guardarlas. Nos las han robado. Quiere decir que hemos ido a un banco y lo hemos atracado con pistolas para que nos diesen dinero. Bueno, es que eso es indecente. Y vuelvo a repetir, cuando el presidente de la UEFA lea lo que yo opino de este señor, vamos a ver lo que opina, de tener... Ya sé lo que opina, puesto que lo de la Superliga tampoco es que les ha hecho muy simpáticos, por más que se hagan fotos ahora los dos. Pero bueno, y ya no quiero entrar en el tema Figo, ya no quiero entrar.
porque ahí me veo muy involucrado en el tema, ya no voy a entrar. Ni se lo voy a explicar al presidente de la UEFA. Si un día lo veo, se lo explicaré. Pero si no, a quien sí que lo expliqué fue a Platini, porque era amigo mío y se lo expliqué cuando era presidente de la UEFA. Pero yo no voy a hablar de este tema. Pero ¿usted cree que ha sido clave la ruptura de la Superliga, digamos, la salida de la Superliga o que se haya desinflado? ¿Esto ha sido clave para explicar este cambio de posición de Florentino o del Real Madrid hacia el Barça, que daba la sensación que no estaba siendo tan hostil hace un par de años y que ahora ha incrementado, ¿no?, ese lenguaje, esa agresividad, esa hostilidad? ¿Cree que ha sido? Quien se ha cargado la posibilidad de la UEFA, de la Superliga, ha sido la propia UEFA, que ha sabido mejorar de una forma clara la competición, y después del presidente Laporta. Punto. El presidente Florentino ha ido a seguir los pasos, y eso sí, a partir del momento que se da cuenta que no tenía más remedio que aceptarlo, pues bueno, a sentarse al lado del presidente de la UEFA, que no sea que se enfade conmigo. Sí, lo que quiero decir es, como usted acaba de decir, que ha sido el presidente Laporta el que ha tomado la decisión de no seguir con la Superliga, de alguna forma la ha acabado de desmontar o ha ayudado, ha sido clave. Entonces, ¿puede ser que este sea el motivo por el que el Madrid ha subido ese discurso de decibelios, de hostilidad hacia el Barça? No, populismo puro. Populismo puro. Es decir, yo estoy seguro que en esta campaña alguien le ha dicho, los de comunicación, Florentino, tienes que salir un poco más guerrillero, es demasiado blandito, di cosas más gordas. Pero es que yo creo que se ha pasado. Es decir, y como se ha pasado, pues yo os lo voy a decir claramente, que se ha pasado públicamente, privadamente, y a las personas que les puede interesar, que se ha pasado. Ahora, yo creo que no es su carácter. Las declaraciones que hizo Florentino hace unos meses, unas semanas, contra todo el mundo, contra la prensa, contra los medios, contra personas, no es mi Florentino. No es mi Florentino. Yo creo que estaba fuera. E incluso hice una cosa que no ha hecho nadie más. Pedí que por favor le perdonasen, que lo disculpasen, que no era él quien había dicho todas estas barbaridades que dijo en esa rueda de prensa. Y bueno, y parece ser que sí, que le perdonaron. Bueno, pues estoy encantado que le hayan perdonado. Ahora, él sigue, supongo que para arañar 4 votos, pues ayer por primera vez vi en la televisión que fue a ver al equipo femenino, que yo creo que él ni sabía que existía un equipo femenino en el Real Madrid. Bueno, es lógico, está en plena campaña. Ahora, que se quiera ser presidente del Madrid para ser anti, que por cierto, hablando de anti, madridistas, vosotros creéis en la inteligencia artificial, ¿no? Supongo yo que sí. Coger inteligencia artificial, pero ¿quién fundó el Real Madrid? Y veréis quién lo fundó. A nosotros, Joan Gamper, suizo. A vosotros, 2 catalanes. Ni siquiera os cabe la excusa de decir 2 polacos. No eran polacos, eran catalanes. 2 hermanos catalanes fueron a Madrid. Y eso lo dice con una claridad meridiana la inteligencia artificial. Los hermanos Juan y Carlos Padrós. Y montaron la primera oficina del Real Madrid en su negocio, que era un negocio textil que montaron en Madrid. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues cuando yo se lo he dicho a Florentino varias veces, pero oye, 2 cuadritos pequeñitos, ridículos, en el palco, en el recuerdo de... ¿Pero qué tienes algo contra los catalanes? Si yo no los tengo contra Joan Gamper. Hemos hecho la Masía Joan Gamper, lo recordamos con una gran, digamos, alegría de saber que un fundador suizo, y es nuestro padre. Ellos quieren que la gente se piense que Santiago Bernabéu no fue el fundador del Real Madrid. Por lo tanto, yo que no quiero ahora vender la inteligencia artificial, yo me he metido en la inteligencia artificial. La frase es muy clara. ¿Quién fundó el Real Madrid? Y la respuesta de la inteligencia artificial, y no presionada por mí, dice, lo fundaron 2 catalanes, hermanos, Juan Padrós y Carlos Padrós, me parece, no sé los nombres exactos, y además pone cómo los fundaron, dónde montaron la oficina. No tiene mayor importancia, pero es un poco la diferencia. A mí me dicen muchas veces que el Barça es más que un club y tal. Yo digo, no solamente es más que un club, que lo es que somos diferentes, ni mejores ni peores, diferentes. Y en este tema lo estamos demostrando. No nos sentimos en absoluto por haber sido fundados por un suizo, al contrario,
nos sentimos honrados. Pues que se sientan ellos honrados. Que tienen algo contra dos catalanes que vayan a Madrid por trabajo y monten y creen un equipo como es el Real Madrid. Por favor. Pero bueno, esto es una anécdota. Lo digo porque la inteligencia artificial, que ahora es lo último... Bueno, pero es la historia, vamos, eso no hace falta la inteligencia artificial, solo hace falta la, consultar la historia y ahí está. Yo que lo he dicho muchas veces, a partir de hace una semana que se me ocurrió meter en la inteligencia artificial y la enseño. Esto lo dijiste tú, pero lo dice la inteligencia artificial. Es que nos pensamos que tú les tenías manía. No, la inteligencia artificial... Lo dice la historia, sí, la historia. Y la historia no se puede dejar para atrás. Hay un padre en el mundo que crea una cosa muy importante, como es el Real Madrid, pues por lo menos reconócelo. Pero bueno, esto es al margen de sus frases populistas que le van a llevar no le van a llevar a ganar las elecciones, las van a ganar o las va a ganar porque la gente confiará con él y yo no tengo nada que decir contra esto. Y punto. Como en su día confiaban conmigo o confiaban con José Núñez o han confiado con Laporta ahora. Eso no es mi trabajo. Ahora, lo que sí que voy a hacer, voy a esperar al domingo que sea presidente, es mandarle estas dos hojas que ya las tengo hechas. Él tiene que mandar 500, un poquito más. Las mías son más cortas, pero es que lo mío es muy concreto. Señor Florentino, presidente de la UEFA, sepa quién es este señor, nada más. Bueno, sí, ha quedado claro y también ha quedado claro que usted pide a los madridistas que voten a Florentino Pérez. Ha quedado claro. Con un egoísmo personal, que lo reconozco, porque a mí, quien sea presidente de Madrid, no es mi problema, pero mi egoísmo personal es que si yo tengo que tener un litigio, una pelea, una línea roja que no voy a permitir del presidente del Madrid que diga, prefiero que sea Florentino. Que, por cierto, el otro candidato, que no lo conozco, ya ha dicho que él también, Madrid ha perdido ligas por culpa de... O sea que ya... También se ha subido al carro, ¿no? Alguien me ha dicho, oye, para poder tener algún votito tenías que meterte con el Barça. Por favor, no. Si se quiere ser presidente, el señor Laporta, cuando ganó estas elecciones que las avasalló, no se metió con el Madrid, y las anteriores tampoco. Lo máximo que hizo fue una pancarta que han copiado. Bueno, una pancarta en el Bernabéu. Bueno, sí. pero... También ha hablado muchas veces del madridismo sociológico. Pero no ofendió, sí, es que nos obligan a... Pero nunca ha traspasado la línea roja. Es decir, que el Madrid sociológico no está diciendo que ha robado las Champions. Yo sí que digo que nos robaron políticamente las primeras Copas de Europa con Di Stéfano. Yo sí que lo he dicho, porque Di Stéfano era jugador del Barça. Y estuvo alojado en mi hotel, bueno, mío no, de mi padre, y se puso la camiseta del Barça. Pero alguien en Madrid, políticamente, que no deportivamente, opinó que un Barça con Kubala y Di Stéfano iban a arrasar. Y cuando esas Copas de Europa que ganaron con Di Stéfano, que no eran Copas de Europa como ahora, eran torneos, tampoco nos engañemos, las ganaron gracias a Di Stéfano, que era jugador nuestro. Y ya está pasado. ¿Y Di Stéfano se quería quedar en el Barça? ¿A usted le consta? Él quería quedarse aquí. Vino a Barcelona, se puso la camiseta del Barça, se la puso al lado de Kubala, jugó hasta un partido, estuvo en casa. O sea, a mí no me han explicado la historia. Estuvo en mi casa, en la de mi padre, vuelvo a repetir. Y mi padre me decía que había hablado con él y que venía a casa con el Barça. Y de hecho, cuando se dieron cuenta que no podían buscar ninguna otra solución, se les ocurrió políticamente, a los que mandaban entonces, una temporada en el Barça, una temporada en el Madrid. Ese que tuvo esa brillante idea, de fútbol no tenía ni idea, y sabía que el Barça eso no lo aceptaría. Y a partir de ahí eso dio la posibilidad de que fuera el Madrid y dijese, pues como el Barça no lo acepta, pues que se quede todas las temporadas en el Madrid. ¿Y qué ha representado Di Stéfano para el Real Madrid? Pues todo, mucho, muchísimo. Bueno, pues esto sí que es robar, pero no deportivamente, políticamente, que en aquellos casos eran los que mandaban. Bueno, y no sé si le parece, hablemos del mercado de fichajes un poco, ya que, mira, hablábamos ahora de los fichajes históricos. También en el Barça estamos ya en época de fichajes. El otro día se cerró el fichaje de Anthony Gordon y se está hablando de otros. Pero bueno, Anthony Gordon, ¿usted se quiere pronunciar? ¿Conoce un poco? El socio del Barça, de la grada, que hubiera sabido quién era este jugador,
el 99,9% he dicho, no sabía quién era. Ahora, eso quiere decir que no es un gran jugador. Yo confío enormemente en Flick, enormemente en Flick. Si Flick y Deco han creído que este jugador podía sumar en el Barça del futuro, bienvenido sea. Yo incondicionalmente dejo al margen los 70, 80 millones que ha podido costar, los ha podido pagar, pues perfecto, pero si Flick, que con ese sí que confío 1000 por 1000, cree que con este jugador el Barça mejora, bienvenido sea. ¿Vio usted la presentación de Anthony Gordon? ¿Ha visto sí, qué le ha parecido? Correcta. Bueno, sí, a mí me parece muy bien. Y además, vuelvo a repetir, y yo podría... Se ha presentado hablando en castellano. Sí, se ha presentado yo podría presumir aquí ante usted y decir, no, si yo ya lo conocía, se lo había seguido muchas veces y tal. No es verdad, lo tengo que reconocer. Pero sin embargo, ahora que ya es jugador nuestro, el mejor, hacer un tándem con todos los demás que se van a quedar, más los que puedan venir todavía, fabuloso. Y Julián Álvarez sí que lo conoce. Sí. ¿Es usted partidario del fichaje de Julián? Yo lo que soy partidario es de decirles a los socios, o sea, antes he aconsejado a los socios del Real Madrid, desde luego que no sé por qué me meto donde no me llaman. Ahora les aconsejo a los socios del Atlético de Madrid. Lo tienen muy fácil. No se enfaden con nosotros, enfádense con los suyos, con los dirigentes del Atlético de Madrid. Tiene una cláusula de 500 millones de euros. Si alguien va con 500 millones de euros, se lleva a este jugador, le guste o no le guste. Y por lo tanto, ¿dónde está el enfado? Que salga mañana una noticia en la prensa que diga el Atlético de Madrid, como no venga alguien con 500 millones de euros, no se va del jugador. Por más que el jugador diga lo que quiera, que diga que no quiere continuar, pues que lo siga diciendo. Cuando se dé cuenta que no lo traspasa, ya cambiará de opinión. Pero sin embargo se pone a negociar. Si son 150 o 200, sí. Si son menos, no. Se está hablando de que por 150... Vale, 150, sí. ¿Pero a usted le consta que están negociando? No me consta. Pero si fuera cierto, yo diría, bueno, pues entonces cállense, no se enfaden ustedes con nosotros. Yo solamente entiendo que se hayan enfadado porque ha intervenido también, porque hasta ahora la ventaja del Atlético de Madrid es que hablabas con los Gil o hablabas con el presidente y hablabas con los dueños. Pero es que ahora tienes que irte a Nueva York a hablar con Apolo, que son los dueños. Por lo tanto, esto puede haber cambiado, a lo mejor en los criterios, no lo sé. Yo creo que el Barça, Flick, vuelvo a repetir, sabe lo que tiene que hacer y si el Barça puede, que lo haga y si Flick quiere que se haga, que se haga. Y si no, no pasa nada. Tenemos jugadores en casa y en la Masía para poder repetir una buena temporada el año que viene. Señor Gaspar, ¿es usted religioso? ¿Es católico? ¿Es usted religioso? ¿Es católico? No me he escondido nunca. No soy ultra religioso, soy católico y apostólico y romano. Y feliz de que el Papa venga la semana que viene a Barcelona. Bueno, de eso es que se me anticipa todas las preguntas. Bueno, pues perdón. En unos días viene el Papa a Barcelona después de 15 años. Pues yo contento, ¿no? Muy contento, lo voy a ir a ver, si puedo, al estadio, por descomptat l'idea, los companys, iré a verlo con las hermanas Teresas de Calcuta en una reunión que va a hacer en San Agustín, iré por descontado a esa familia. Sí, yo soy católico, no ultra, que decir que, bueno, que si en algún momento me salgo fuera de lo que es ser exactamente un buen católico, pues bueno, pido perdón, que estas son las ventajas que tenemos los católicos. Pero el Papa, a mí me encanta. Parecía que este Papa no podía ya no ni mejorar, ni ser parecido al Papa Francisco, y yo creo que está demostrando que lo estará. Dice pocas cosas, pero las que dice las dice con las ideas muy claras, ¿no? Y yo estoy seguro que en ese viaje que va a hacer, tanto en el Parlamento Español como en Canarias, como en Barcelona, va a ser un éxito. Y yo espero y deseo que la gente haga testimonio de su venida y que se lleve un muy buen recuerdo de los católicos, más del 50% de los españoles. No está mal, ¿no? ¿Le hubiese gustado que viniese el Spotify Camp Nou? Lo intenté, pero lo intenté de verdad. Laporta estaba de acuerdo, dejaba el campo gratis. Lo que pasa que para poder montar todo lo que montarán Luis Companys para los actos y desmontar, los montadores necesitaban 15 días. Y el Barça, que quiere precipitar las obras, esos 15 días
le retrasaban enormemente las obras. Pero no fue por... Yo ahora lo que estoy intentando, pero de momento no lo estoy consiguiendo, es que el Santo Padre bendiga en algún sitio donde vaya, en Montserrat, en donde sea, a la Virgen de Montserrat, que va a presidir la capilla que hay en el Barça. Que no es que haya una capilla ahora, lo ha habido desde la época en que vino Sánchez el Camp Nou, ¿verdad? No es que de repente el señor Laporta haya hecho una capilla, ha repetido, hubiera podido no hacerla, también es verdad, pero la ha hecho. Una capilla pequeñita, muy mona, y que la preside la Moraneta. Yo me encantaría que el Santo Padre en algún momento pudiera bendecirla. Me hubiera gustado que hubiera ido al estadio a Moraneta, pero eso es imposible. Pues bueno, en algún momento, y si no es igual, el abad de Montserrat seguro que vendrá a bendecirla cuando esté toda ya terminada y tal. O sea que, en ese sentido, me hubiera gustado que hubiera venido Ya estuve, cuando yo era vicepresidente entonces, estuve el Papa en una misa, que llovió todo lo que estaba por llover y más, y estuve con el Santo Padre y con el presidente Núñez en la sacristía, que era un vestuario del Barça. Lo convertimos en una sacristía y esta vez no va a ser posible, pero se ha intentado, se ha intentado, y me consta que el presidente Laporta estaba abierto a dejar el campo de una forma gratuita para que se pudiese... También es verdad que en el Lluís Companys habrá una afluencia, tengo entendido que ya no hay una entrada para poder asistir al acto. Sí, a nivel de afluencia será parecida, supongo, porque claro, al estar el Barça, el Spotify Camp Nou todavía en obras, tampoco el aforo, ahora ya sí que es un poco mayor que el del Lluís Companys, es verdad que son... Un poquito más. Un poquito más, pero con todo el tema de las obras quizá era un poco complicado, ¿no? Hacer de repente... No, yo ya estoy contento con el programa. Lo que ya no puedo asegurar, tú lo viviste muy cerca, son los 850.000 barcelonistas que salieron, bueno, barceloneses, que salieron a la calle a celebrar la victoria del Barça. Yo no sé si habrán 850.000 o habrá 1 millón de personas, pero yo espero que mucha gente no solamente irá a los actos puntuales, sino que en la calle, como se sabe los recorridos que va a hacer el Papa con su Papa móvil, pues vamos a darle una bienvenida y vamos a desearle lo mejor del recuerdo que pueda tener de lo mucho que se le quiere en estas tierras, ¿no? Y esto de la capilla que comentaba, a mí me parece muy curioso, ¿no? Dice usted que siempre ha habido una pequeña capilla en el Camp Nou, en el histórico Camp Nou, y ahora seguirá habiéndola, ¿no? Se hace una nueva, entiendo, por el nuevo estadio. Nueva. Pero además, lo bueno de esta capilla es que está posicionada, pues lo estaba y lo va a estar, está posicionada justo a la salida del campo. O sea, los jugadores de los dos equipos, el equipo del Barça, como les he contado, y el equipo contrario, pasan por delante de la capilla. O sea, la capilla está posicionada, o sea, no está en cualquier sitio del estadio, ¿no? Se va a hacer un memorándum muy bonito en el campo y, por lo tanto, yo creo que en ese sentido cada uno podrá pensar lo que quiera pensar en la ideología religiosa, ¿no? Pero esta no es un tema religioso solamente, es un tema tradicional. O sea, la capilla ha existido desde la época en que se hizo el Camp Nou, ¿no? Y seguirá existiendo, sí, sí. Muy bien. Pues, por mi parte ya está. Era una entrevista breve para hacer un poco de valoración de la temporada. Hemos hablado un poquito del Barça, de la gestión de Laporta, de las elecciones del Real Madrid, del mercado de fichajes, de la visita del Papa. Con el Papa no hay discusión, lo aprecio mucho y lo respeto muchísimo. Con el presidente del Real Madrid, que va a ganar las elecciones de domingo, no quiero ser hipócrita, ni lo respeto como presidente del Real Madrid, ni lo quiero como presidente del Real Madrid. Quiero que sea porque quiero poder contestarle a él y no a un expresidente, ¿no? Y en cuanto al Barça, los socios del Barça tienen que estar contentos, tienen que estar felices, estas vacaciones tienen que ser unas vacaciones para disfrutarlas. Y ya, a partir del año que viene, vuelve otra vez a intentar. Yo confío mucho en Flick, muchísimo, en Deco también, y después el presidente Laporta, para que nos termine el estadio, para que resuelva con palancas o con el sistema que sea. Yo tengo ya encima de la mesa una idea que se llama culés del món. Culés del món. Hay unos 400 millones de culés en el mundo. 400 millones de culés en el mundo. Y yo creo que esos 400 millones, chinos, indios, africanos, americanos, sudamericanos, europeos, tal, en España también, estoy seguro que para que se les pueda reconocer que son culés del Barça,
ahí hay otra palanca, entre comillas, muy importante, que espero convencer al presidente Laporta para que intentemos, como mínimo, hacer ese carnet de culés del món. Yo voy mucho a China, me doy cuenta que hay mucho culé en China que no han visto en su vida un partido de fútbol, pero que lo siguen por la televisión. Pero yo creo que ya en la junta anterior del presidente Bartomeu se intentó hacer algo así, se creó un carnet que se llamaba Culés Membership y que era para aficionados del resto del mundo que no se iban a hacer socios como tal del Barça o que no iban a tener un abono porque viven más lejos, pero para que pudiesen tener ese sentimiento de pertenencia al Barça, de identificación, en forma física, ¿no? Con un carnet ya se hizo y luego se dejó de hacer. Pues ahora yo quiero intentar volver a convencer al presidente con esta frase, culés del món. También es verdad que para poner al frente de una idea como esta hay que buscar un loco, que usted lo tiene muy cerca, que sea capaz de recorrer el mundo entero para hacer socios de culés del món. Lo que he pensado es €1 al mes. €1 al mes. Multiplique, son 12 euros al año, multiplique por 400 millones, coja la maquinilla a ver si... Bueno, tengo que decir que esta idea también se había comentado alguna vez. Creo que no sé si algún candidato a las elecciones o algún opositor en su momento hablaba de... No era tan ambicioso como usted, decía simplemente €1 al año por cada uno de estos 400 millones. Ya serían 400 millones de euros. Sí. Bueno, pero al final esto es fácil decirlo, llevarlo a la práctica quizá no es tan sencillo. Tiene que ser alguien que crea en esta idea, que crea. No solamente, como usted ha dicho muy bien, decirlo, sino hacerlo. ¿Y usted se ve capaz de hacerlo? Sí. Es lo que pienso decirle. Ahora dejo de disfrutar las vacaciones y tal. Es de las cosas que pienso decirle. Yo al presidente Laporta le voy a decir dos cosas. Bueno, muchas cosas, ¿no? Porque es amigo y se las voy a decir. Le gusten o no le gusten, pero se las voy a decir. Una es esta. Y otra, quiero que volvamos a hacer una reunión, Sandro Rosell, José María Bartomeu y él. Quiero volver a unir a los presidentes del Barça. A mí no me hace falta porque yo ya estoy unido, pero a los que parece ser que no están tan unidos como yo, vuelvan otra vez a formar parte. Otra cosa, que tengan discrepancias, que se puedan discutir, que puedan opinar de forma diferente, pero que se sientan arropados. Yo creo que los expresidentes del Barça, los past presidentes del Barça, tienen que estar muy unidos en quien, de una forma democrática, los socios eligen, ¿no? Y creo que en estos momentos falta un poco ese empujón para que, al igual que con la grada jova, con el Barça sí, Laporta no, al final Laporta se ha dado cuenta que hacía falta la grada jova y ha sido muy inteligente en ese sentido. Ahora también es bueno que en estos últimos 5 años no haya grandes enemigos, que para los enemigos fuera de casa los tenemos y todos, y los tendremos cada día más, pero de dentro de casa no hay enemigos, no tienen que haber enemigos, tienen que haber barcelonistas que opinen diferente que tú, pero que no sean enemigos tuyos ni que puedan estar en contra tuyo. Y los hay todavía. Yo espero que el presidente en estos últimos 5 años aglutine al conjunto del barcelonismo con discrepancias, con opiniones diferentes, a nivel de medios de comunicación, a nivel de periodistas, a nivel de lo que sea, pero que puedan opinar libremente. No tienen por qué opinar siempre a favor. Y además, ya lo adelanto, no vamos a ganar siempre todo. Siempre habrá momentos difíciles que habrá que superar. Los superaremos más unidos. La familia unida jamás será vencida. La familia unida jamás será vencida. Y si presumimos de que somos una familia, estemos unidos. Estemos unidos dentro de la discrepancia y dentro de, a lo mejor, no estar de acuerdo con el jefe de la familia, que es nuestro presidente electo democráticamente.